rápidamente, Tomás de Híjar, ¿todavía en el ser humano late el afán de trascender? Más bien, el ser humano deja de serlo sin el afán de trascender. Ese sentido de trascendencia nos distingue de las máquinas y de los animales. Quien se reduce solo a las funciones mecánicas, a la subsistencia, pues se queda en ese rango, ¿no? Y en cambio, el que ve más allá de la comida, del pienso, de las cosas, pues se coloca en un nivel específicamente humano. Y hacia allá tendríamos que avanzar todos hacia la trascendencia. Ahora, los que aspiramos a tener fe en una trascendencia más allá del tiempo y del espacio, bueno, pues la depositamos en Dios. Ahora, no se trata únicamente de una opción o una apuesta teórica o meramente racional, sino desde la experiencia de cada uno y sobre todo desde la participación de Dios en nuestra historia, y esa es la propuesta cristiana. El cristianismo se distingue de las religiones. Digamos que el cristianismo es más que una religión, es un itinerario de fe, porque no es el hombre el que encuentra a Dios, sino Dios el que se acerca al hombre a través de un hombre, Jesús de Nazaret. Y entonces los cristianos que se precien de serlo es porque han tenido una experiencia personal con Jesús de Nazaret. Y si no la han tenido, aunque se digan cristianos o piensan que lo sean porque tienen su boleta de bautismo y a veces van a alguna ceremonia, no son cristianos, son paganos, o pueden ser perfectamente paganos, aun cuando reciban los sacramentos, si en la práctica son ateos o viven como si Dios no existiera, o hacen las cosas fuera del templo como las haría cualquier pagano. Eso es la cosa. Claudia te dice, veo en un parabrisas, el principio de la sabiduría es el temor a Dios o el temor de Dios. Proverbio 1.7. Opinión. El temor a Dios en el buen sentido es no buscar o no querer lastimar al amado. Eso es el temor del Señor. No es tenerle miedo a Dios, sino no querer lastimar a alguien a quien yo quiero. Ese es el temor del Señor. Te preguntan, opinión sobre el Papa Francisco. No, bueno, pues que estamos ante una revolución lenta e inexorable en el pontificado supremo, gracias a la cual estamos muchos entendiendo que esa institución que se definió luego del establecimiento de la Santa Sede y de la Ciudad del Vaticano en 1929 como una personalidad jurídica única en el mundo, la de la Ciudad del Vaticano, y al frente de ella el obispo de Roma, pues le está dando un vuelco de 180 grados, ¿no? Estamos viendo a un pastor en el sentido pleno de la palabra, preocupado por el bienestar de las ovejas y por el compromiso a favor de la paz y de la democracia en el mundo. Viene el Papa Francisco a los Estados Unidos en septiembre y luego va a Cuba y no viene a México, estimado Tomás, pues no, que muy católicos y con mucho palco en el Vaticano y todo. ¿Cómo hay que entender esto? Bueno, desde luego que los criterios del Santo Padre en la elección de sus destinos tienen que ver más allá de los intereses particulares de cada localidad, y en este caso creo que la apertura de Cuba al mundo es algo que la Santa Sede ha venido trabajando desde los tiempos de Juan Pablo II de una forma que ahora vemos está dando sus frutos, y entonces si él quiere cerrar ese periplo, pues hay que aplaudirlo y hay que alegrarnos por ello. La presencia del Papa en México en estos momentos, él en primer lugar lo sabe, hubiera tenido una repercusión que hubiera empañado sin duda sus perspectivas. En el caso de las iglesias que se están quedando vacías, iglesias en el término de templos, ¿qué opinas de esto?
pues que hay que salir de las iglesias y hay que buscar a la gente, eso es lo que el Papa está insistiendo, las periferias de las iglesias, ¿no? Que es donde está la gente. En el centro de la ciudad es un caso muy concreto, ¿no? Ahí hay 18 templos en el centro de la ciudad. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta hace 100 años ahí vivían todos los tapatíos. Y ahora en el centro no vive nadie. Hay manzanas enteras donde a duras penas habrá un velador, ¿no? Y otras en las que ni siquiera eso. O donde haya hoteles con gente que va y viene, o donde hay antros. Pero 18 templos donde ya no hay fieles. Y entonces, bueno, hay enormes comunidades donde no hay ni templos ni sacerdotes. Y los templos que se están quedando vacíos, bueno, pues que den algún servicio, lo pueden seguir dando como templos, pueden también prestar otro tipo de servicios, pero evidentemente que hay que salir a buscar a las gentes y no esperar que éstas vayan a los templos. Tomás, en tu templo de Santa Teresa ofreces conciertos de música y conferencias. ¿Qué significa eso? Sí, el templo de Santa Teresa, que se ubica en Morelos 525 entre Ocampo y Donato Guerra en la zona centro, se construyó en 1690 para el servicio de una comunidad de monjas carmelitas descalzas de Santa Teresa, que por cierto acaban de cumplirse 500 años de su nacimiento. Las monjas se fueron en 1977 porque ya no les acomodó vivir en el centro, y el templo vino a menos al grado que se pensaba en clausurarlo. Pero pues es un lugar que además de muy relacionado con la historia de lo que fue la Nueva Galicia y lo que hoy es el estado de Jalisco, porque allí nació el estado de Jalisco, el 13 de junio de 1821, pues es un patrimonio histórico importante y bueno, pues tiene un órgano tubular que se instaló allí hace 60 años de la fábrica alemana de Walker, y se están ofreciendo conciertos. Hoy a las 8 de la noche, por ejemplo, va a ser el 7º de los 9 que se ofrecieron en el 4º Festival Internacional para Órgano Beato Ezequiel Huerta Gutiérrez. Lo presenta el maestro Marcus Ruprecht, que vino de Alemania expresamente para estar esta noche con nosotros. La entrada es libre y están cordialmente invitados. Y creo yo que este uso que se le está dando a este hermoso recinto, que se ha podido alinear un poco en los últimos meses, pues es una manera también de que la gente se acerque a estos espacios que se han ido quedando vacíos por muchos motivos. En el caso de Guadalajara, porque el centro se hizo un desierto, y eso es un drama muy grande. Señor, danos en 30 segundos una conclusión del tema de hoy, la sociedad actual frente a la religión. Pues que en la era de las comunicaciones electrónicas es una revolución tanto o más importante que la industrial, y que si en la industrial el factor economía fue el detonante principal, en esta, espero yo, sea el diálogo, la convivencia, la tolerancia, el respeto, la cultura democrática y la participación ciudadana. Si no, nos vamos a hundir. Ahora, esto tiene que estar específicamente conectado con las pretensiones del hombre y su sed de trascendencia. Si estas no son la vida humana, la vida en su sentido más amplio y extenso, estamos irremediablemente perdidos. Digamos que en pos y a favor de la vida hay que hipotecar nuestro futuro. Importante, escuchó usted a Tomás de Híjar Ornelas. Gracias por venir, gracias a usted que nos estuvo escuchando, y le recuerdo, quiere usted reflexionar sobre estos conceptos, hoy a las 8 de la noche se repite este programa, si es que prefiere escucharlo en lugar de ir al concierto, o si quiere ir al concierto y luego métase a la página de Zona 3. Y el 25 de abril, otro concierto en el mismo lugar, a la misma hora y entrada libre. San Marcos, ese es el mero día. Gracias, tenga usted buen día.